quiero dar una introducción antes de entrar en materia. Esto lo he dicho otras veces, pero lo voy a repetir. Hoy en día, el Ministerio de la Exposición Bíblica en diferentes áreas, incluyendo las iglesias de nosotros, se han mantenido en la esfera motivacional, es decir, todos los estudios bíblicos que se dan tienen que ver con motivar al creyente a hacer algo. Por ejemplo, unos motivan al creyente a leer la Biblia porque este es el mes de la Biblia y a cantar, motivan hacia esa línea. Otros lo hacen motivando al creyente hacia la oración, otros hacia la evangelización, otros hacia varias cosas. Así que hay líneas en que motivan al creyente. Este mensaje motivacional tiene la libertad de usar textos bíblicos de diferentes áreas, libros, capítulos, versículos, puede usar de cualquier área para lograr el propósito que tiene el predicador. Pero en definitiva, no hay una exégesis, una enseñanza de la Biblia. Hay una enseñanza motivacional, pero no exegética de la Biblia. Pues al tener la iglesia todo el tiempo este tipo de enseñanza, el creyente nunca llega a desarrollar los conocimientos básicos o fuertes o exegéticos de la Biblia. No pueden dar una explicación. Por ejemplo, el domingo pasado yo hice una pregunta: ¿qué significan las 10 vírgenes? Y como 7 hermanos contestaron su punto de vista. Todos estaban equivocados. ¿Por qué? Porque esos no son temas que se tratan en la iglesia. Al no haber temas exegéticos, el hermano no sabe entender o no puede entender lo que la Biblia dice en el fondo, solamente lo que se dice para motivacional, pero no como una enseñanza. Y hay enseñanzas importantísimas que para entenderlas tenemos que hacer estudios más profundos, si no nos quedaremos siempre por arribita tomando sopa de letras y nunca comeremos una comida sólida. Así que esto es interesante, y yo, después que el domingo traté algo que realmente no era un estudio, fue una forma de tentar a los hermanos a ver cómo estaban, me mostraron mucho interés y me propuse entonces traer una línea más exegética que motivacional de la Biblia, para entender muchas cosas que leemos a menudo, pero no la entendemos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia fue escrita en un idioma oriental, para personas orientales, en un tiempo bastante lejos de ahora, una cultura diferente, un idioma diferente y una forma de entender las cosas distintas. Ahora, si nosotros tomamos todo eso y lo traemos a la actualidad, no va a cuadrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a inventar cosas para ajustarla a lo que dice la Biblia. Lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo creo, pero muchas veces no es lo que dice la Biblia. Le pongo un ejemplo. Una gran cantidad de predicadores hoy en día usan como base bíblica los evangelios. Hablan del Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su resurrección, pero no pasan de ahí. Entonces toman todo lo que dicen los evangelios y se lo aplican a la iglesia. Le aplican a la iglesia los milagros del Señor Jesucristo, las parábolas de Jesucristo, todas esas cosas se lo aplican a la iglesia. Le dicen del texto lo que ellos creen que el texto dice
o lo que ellos quieren decir del texto. Pero realmente en un estudio exegético, nada de lo que ellos dicen es lo que dice el texto. Entonces, si queremos aprender, tenemos que dejar esa línea de enseñanza e ir a buscar más a fondo lo que es lo que quiere decir. Muy bien. Esa es una idea que quiero decir, es que tenemos que tener cuidado. Si queremos aprender, ese sistema que tenemos hoy en día no nos va a ayudar mucho, porque hay más exposiciones de lo que el predicador cree que de lo que la Biblia dice. Entonces no estamos en nada en cuanto a eso. Necesitamos ir a lo que la Biblia dice y olvidarnos de lo que nosotros creemos. Bien, vamos a comenzar hoy y la semana que viene, que me toca también, a enfocar el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento. Perdón, no debía ser así, porque el Nuevo Testamento para la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Vamos a enfocar cómo la historia del Antiguo Testamento entra al Nuevo Testamento. Vamos a ponerlo así. La historia del Antiguo Testamento entrando al Nuevo Testamento. Y vamos para comenzar a leer unos versículos. Mateo capítulo... No, vamos a cambiar. Léame Daniel. Daniel capítulo 9. Dejemos esas dos porciones ahora y vamos a Daniel. Daniel capítulo 9, verso 21 al 27. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy bien. Sabe, Siga. pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, ahí tenemos esos versículos. No leímos el capítulo completo, porque donde quiero hacer énfasis es en lo siguiente. En Babilonia estaban cautivos las tribus de Judá y de Benjamín, que fueron traídas de Jerusalén y llevadas a Babilonia. Si usted coge un mapa de Jerusalén, donde está ubicada Jerusalén, traza una línea hasta Irak, y ahí era que estaba Babilonia. ¿Se acuerdan que el rey Hussein últimamente había decidido restaurar a Babilonia? Ahí era que estaba, donde está Irak ahora.
habían traído las dos tribus de Judá y de Benjamín cautivas ahí, y Jeremías había dicho que estarían ahí 70 años, estarían cautivos en Babilonia. Cuando Babilonia fue a traerlos, destruyó el templo que había hecho Salomón y las murallas de la ciudad, y le pegó fuego a todo. Es decir, que Israel ahí terminó, el último rey de Israel murió ahí, y Babilonia trajo cautivo a los hijos de Israel, entre ellos Daniel, Mesad, Abednego y un grupo más. Pues los años habían transcurrido y habían pasado sobre 40, casi 50 años, y Daniel está preocupado porque él quiere saber cuándo que esto va a terminar. Y en el capítulo 9 él comienza a orar pidiendo perdón por el pecado que el pueblo había cometido y pidiéndole a Dios dirección en cuanto a esto, cuándo va a terminar esto. Y Dios entonces manda a ese ángel, Gabriel, para revelarle lo que Dios quiere que él sepa. Y el ángel les revela entonces no lo que Daniel le pedía, cuándo va Israel a terminar en Babilonia, sino más allá de esto. Les revela lo que va a suceder hasta el fin de la historia. Y le dice, mira, Daniel, Dios tiene 70 semanas determinadas para tu pueblo Israel. 70 semanas, nos paramos ahí. 70 semanas hay que interpretarlo en cuanto a semanas de años, no de días. El capítulo 10 de Daniel habla de semana de días, pero esta semana, sin adjetivizarla, sin decir de qué, semanas son proféticas. Ustedes se acuerdan un caso cuando Israel en el desierto llegó frente a la tierra prometida y Moisés envió testigos a ver allá, y ellos vinieron 10 testigos y dijeron que era un peligro entrar por varias razones, y el pueblo no quiso entrar. Y Dios le dijo, ahora ustedes van a vagar por el desierto, un año por cada día que pasaron aquí. Entonces, semanas de años, 70 semanas de años son 490 años. 7 por 7, 49, son 490 años que le dice el ángel que quedan para Dios restaurar todas las cosas. Ahora bien, se la define y le dice, habrán 7 semanas y el templo será restaurado y la ciudad y la muralla de la ciudad será levantada. 7 semanas son 49 años, semana de años. A Nehemías le tocó hacer eso. El templo, Nehemías y Esdras salieron en el año 444 antes de Jesucristo. El emperador Ciro, el rey Ciro de Medo-Persa, dio órdenes a Nehemías de ir a restaurar las murallas de la ciudad de Jerusalén. Y durante ese tiempo él pasó 49 años haciendo ese trabajo. No era la comodidad que hoy en día de construir. Era muy difícil, pero él logró hacer eso. Luego le dice el ángel que habrían 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas hacen 69 semanas. Y le dice el ángel que al terminar las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías, a Cristo. Muy bien, vamos a leer ahora en Mateo capítulo 21, que habla ahí de la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Mateo capítulo 21, versos 1 al 10. Cuando se acercaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y
y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muy bien, ahí tenemos ese cuadro. Eso sucedió, ¿sabe cuándo? El domingo que llamamos de Ramos. El domingo de Ramos. ¿Por qué se llama de Ramos? Por eso, porque cortaron rama y pusieron delante del asno donde el Señor venía. Para esa parte de la Biblia hay dos interpretaciones. Unos dicen la entrada triunfal y otros dicen que no era triunfal, porque él lo que vino fue en un asno, en un burro. Y lo que dicen que fue la entrada triunfal, analizan que los reyes en aquel entonces, su cabalgadura principal era un asno, porque es un animal de paz, no es un animal de guerra. Los caballos se usaban en la guerra, el asno no se usaba en la guerra, era un animal de paz. Entonces dicen que fue la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén aquel día y el pueblo voceaba, alabando, engrandeciendo al Señor. Pues, ¿para qué cito esto? Porque quiero decirle que ese día, exactamente ese día, se cumplieron las 69 semanas que el ángel le dijo a Daniel. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, y dice que después de las 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. Si él entró a Jerusalén el domingo de Ramos, pasó lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4 y el viernes mataron al Mesías. ¿Usted nota la exactitud de esto? Después de las 63 semanas quitarán la vida al Mesías. Después de las 69 semanas quitarán la vida al Mesías. Él entró domingo y pasó 4 días y el viernes siguiente le quitaron la vida. Pero se cumplió lo que el ángel le dijo a Daniel. Ahora bien, ¿qué pasó en esos 4 días de lunes, martes, miércoles y jueves que el Señor Jesucristo, después que entró a Jerusalén, antes de llegar el viernes, que lo mataron? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, fue interesante. Primeramente, sucede que el Señor Jesucristo llega al templo el lunes y limpia a los vendedores del templo, saca a todo el mundo de allí del templo. Y le pregunta que con qué autoridad hacía eso, y él dijo que había hecho la casa de mi padre, casa de oración, cueva de ladrones. Lo saca de allí. Luego le dice a los fariseos que ellos eran unos hipócritas y le da el discurso de Mateo 23 contra ellos. El martes, el Señor Jesucristo, que está en el templo, sale con sus discípulos del templo fuera y allí da el mensaje del templo de Mateo 24. Da ese mensaje ahí. Mateo 24 y 25, hablando de el futuro de Israel, lo que le espera a Israel. Es decir, que él está hablando proféticamente de lo que le sucedería a Israel en la gran tribulación.
Él dio ese mensaje ahí, se llama el Sermón del Templo, 2 capítulos. El miércoles no hubo mucha actividad. El jueves, entonces prepararon la Pascua. Y ese día que prepararon la Pascua, en el aposento alto, el Señor Jesucristo dio el sermón del aposento alto. El martes, el sermón frente al templo, y estaban allí los 12 apóstoles en representación de Israel. Todo lo que él le dice ahí tiene que ver con Israel. Mateo 24 y 25. La iglesia no existe todavía, San Juan 14. Allí el Señor en el aposento alto da el mensaje del aposento alto. Y este consiste en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, San Juan capítulo 14, 15, 16 y 17. Esos capítulos tienen que ver con la iglesia. Se llama el sermón del aposento alto. ¿Frente a quién lo dio él? Frente a 11 discípulos, porque Judas había salido. En Mateo 24, frente a los 12, le habla de Israel. Martes. El jueves, en el aposento alto, frente a los 11, le habla relacionado con la iglesia, y todavía la iglesia no existe. Así que es interesante ver este desarrollo del Antiguo Testamento para entrar al Nuevo Testamento. Y tenemos entonces esas verdades. En el capítulo, volviendo atrás, 24 de Mateo y 25, el Señor le habló allí de lo que iba a suceder en la gran tribulación. ¿Se acuerdan que Daniel dice 7 semanas, 62 semanas, son 69 semanas? Pero le había dicho que la medida eran 70 semanas. Pues en el medio de las 69 semanas, cuando mataron al Mesías, surge la iglesia, el día de Pentecostés, y luego la iglesia sigue creciendo hasta el presente, y todavía estamos dentro del vacío entre las 69 semanas y las 70. La 70 no ha comenzado todavía. La semana 70 es la gran tribulación, y la gran tribulación está detenida porque la iglesia está en la tierra todavía. Ese fue el tema que traté en la radio el miércoles pasado, que detiene la gran tribulación, y estuvimos analizando que la iglesia es el obstáculo para que no se manifieste el día del Señor y el anticristo. Está la iglesia ahí, y hasta que la iglesia no salga, no se inicia la semana 70 de Daniel. Ahora el Señor le está explicando aquí lo que va a suceder en Mateo 24 a Israel dentro de esa semana de tribulación, comenzando con el primer versículo del capítulo 24 de Mateo. El primer tema que él le trata allí es la respuesta a la pregunta que ellos le hicieron. Cuando el Señor le dijo, ve todas estas piedras, es decir, cuando él salió, los apóstoles le dijeron, Señor, mira toda esta piedra del templo, qué lindo todo esto aquí, qué grande. Y realmente era un edificio sensacional. Ese edificio lo hizo Herodes el Grande, y llevaba 40 años construyendo ese edificio y no habían terminado. Un edificio con una belleza sensacional, porque Herodes el Grande era un aficionado a la arquitectura, y hizo este templo no solamente por la belleza que iba a tener, sino la idea detrás era tranquilizar a los judíos porque tenían donde celebrar sus reuniones. Pero era un templo sobrenatural. Se dice que la puerta del frente del templo estaba enchapada en oro, y cuando el sol salía, el brillo de esa puerta alumbraba la ciudad entera. Es decir, que era un edificio sensacional.
Y los apóstoles le dicen al Señor Jesucristo: Señor, mira todo esto, unas piedras grandísimas, todo esto aquí. Y entonces el Señor le dice: mire, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. De todo eso, que no sea destruida. Una profecía que se cumplió 40 años después, en el año 70, cuando el emperador Tito del Imperio Romano vino con su ejército y sitió la ciudad de Jerusalén. Así era que se peleaba antes. Venía el ejército y rodeaba la ciudad, y entonces nadie podía salir ni entrar hasta que se morían allá adentro. Y así pasó casi un año con la ciudad rodeada, y muchos judíos se tiraban de las murallas, se mataban, otros adentro se comían los hijos, morían de hambre, y se dice que en ese tiempo murió 1 millón de judíos ahí en esa derrota del templo. Una vez que el emperador obtuvo la victoria, entonces los guardias entraron y comenzaron a destruir el templo. Se dice que el interés de ellos era porque las piedras del templo estaban unidas y en el medio tenían oro derretido. Entonces tumbaban las piedras para sacar el oro que había dentro de las piedras. Y ahí se cumplió exactamente lo que dijo el Señor Jesucristo, que no quedaría aquí piedra sobre piedra que no fuera destruido. Esa es la primera profecía que el Señor le da. Luego comienza a hablarle de las señales que precederían a la gran tribulación. Y allí comienza a decirle a ellos que entre las cosas que sucederían es que habrían falsos cristos, falsos profetas, que habrían terremotos, habían guerras, rumores de guerras. Le está dando una serie de señales que se iniciarían con la gran tribulación. Pero dice él, todavía no es el fin. Es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Está hablando, repito, con Israel, no con la iglesia. La iglesia no existe cuando él le está diciendo esas cosas. Entonces, así él sigue dándoles señales a Israel para que estén atentos a lo que va a suceder. Y le pone la idea de la higuera. Cuando la higuera florece, entonces ya eso es una señal de que el verano está cerca o que habrá fruto. ¿Cómo se sabe cuándo va a haber fruto? Cuando el árbol florece. Lo que está diciendo a Israel es: cuando ustedes vean estas cosas, prepárense, porque la situación se va a poner peor todavía. Esa es la idea que va funcionando dentro de ese tiempo. Ahora bien, si uno sigue viendo por ahí el capítulo 24 de Mateo, tendría que entrar al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el que define bien la gran tribulación y lo que va a suceder. Ahí donde hay más detalles de la semana 70 de Daniel, partiendo del capítulo 6 hasta el capítulo 18 del Apocalipsis. Todo lo que hay dentro de esos capítulos tiene que ver con la gran tribulación y tiene que ver en parte con Israel. Ahora bien, la gran tribulación que el Señor anunció que vendría, tiene dos enfoques distintos. Uno, la gran tribulación tiene que ver con Israel. Si el hermano me puede leer Jeremías 30, versículo 7. Con Israel. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Muy bien, ahí está lo que dice el profeta Jeremías, que ese día de angustia para Jacob, como nunca ha existido en la tierra, para Jacob, ese es Israel, así se llama Israel, origen
el origen de Israel, Jacob. Para Israel un tiempo de angustia cual nunca ha existido en la tierra. Léame Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 12, versos 1, 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muy bien, ahí está hablando del pueblo de Israel, es en Daniel que está eso. Y le dice que habrá una angustia como nunca ha existido en la tierra para tu pueblo, para Israel. Ahí tenemos la segunda referencia a la gran tribulación relacionada con Israel. Y Mateo 24 está relacionada la gran tribulación con Israel. Ahora, el segundo enfoque que tiene la gran tribulación es con el mundo. Y me va a leer en Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Sofonías 1, 14 al 18. Sofonías capítulo 1, verso 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Muy bien, ahí tenemos otro enfoque. La gran tribulación relacionada con el mundo incrédulo. Léame Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muy bien, ahí usted tiene 3 referencias a Israel, que será la gran tribulación contra ellos, y 2 referencias al mundo, que será la tribulación contra el mundo. El día de Jehová, el día de la ira de Dios, cuando Dios castigue el mundo por su incredulidad, por su manera de ser con Él, por no prestarle atención, por preferir vivir sin Dios, tendrán una condenación eterna. Entre estos 2 acontecimientos, la gran tribulación relacionada con Israel y relacionada con el mundo, está la iglesia, pero no hay referencias de la gran tribulación hacia la iglesia. Es decir, la iglesia va a salir antes de que esos acontecimientos se presenten. Y eso es interesante porque hoy en día hay una gran confusión en definir los textos que tienen que ver con la iglesia, y lo envuelven en el Apocalipsis, y lo envuelven en San Mateo 24, y lo ponen allá y lo ponen acá, y cuando usted viene a ver, la iglesia queda metida entre todo eso.
y eso no está claro. La iglesia entró al mundo como un misterio, se va desarrollando y como un misterio saldrá de este mundo en un momento determinado, sin que nadie lo espere. El Señor va a arrebatar su iglesia, y una vez que la iglesia salga del mundo, entonces se manifestará el juicio de Dios, el juicio de Dios en la tierra. Yo usé el miércoles una ilustración, o no una ilustración, una porción de la Biblia, para dejar esto un poquito claro. Yo voy a pedir al hermano que me lea en Génesis capítulo 19, los versículos 20 y 21. Es cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Génesis 19. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Usted tiene ahí parte de un problema que pasó cuando la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra, que fueron, la copa de su pecado se rebosó, y Dios decidió consumir a esas dos ciudades con fuego. Pero había un hombre allá adentro llamado Lot, y Dios envió 2 ángeles y fueron donde Lot y le dijeron a Lot que saliera de ahí porque iban a destruir la ciudad. Entonces Lot le dice: mire, voy a ir a una ciudad pequeña que está cerca. Y ellos le dijeron: ve, pero sal rápido, porque no podemos hacer nada mientras tú estés aquí. Es decir, que para los ángeles la presencia de Lot impedía que ellos destruyeran la ciudad. El juicio que Dios enviaría aquí a la ciudad se detenía mientras Lot estuviera dentro de la ciudad. Ahora, ¿quién era este hombre? Léame allá, hermano, en la porción esa de Pedro sobre Lot, que habla de 1 Pedro capítulo 4, donde habla de Lot allá. ¿Quién era este hombre? Siempre que se habla de Lot, se ve el hombre malo, el hombre que quería el materialismo, que quería enriquecerse, pero nunca se hace referencia a su vida espiritual. Y el apóstol Pedro se encarga de definir la vida espiritual de Lot. Cuando dice allí que Lot era un hombre justo, que se entristecía al ver la maldad de los hombres en la ciudad, y que él sufría esa situación. Un hombre justo, un hombre que creía en Dios. Es decir, ese hombre en Sodoma se constituyó un obstáculo para que los ángeles destruyeran a Sodoma. Y ellos le dijeron: sal, porque mientras tú estés aquí no podremos hacer nada. Si traemos eso a la iglesia, entonces está lo mismo. La iglesia está en el mundo, y hasta que la iglesia no salga, no puede venir el juicio de Dios a este mundo. No importa las señales que hagan. De hecho, le digo, las señales que pueden haber tienen que ver con Israel. No hay señales para el rapto de la iglesia. Así que es interesante esto, ver cómo desde el Antiguo Testamento viene entrando al Nuevo Testamento los acontecimientos de la historia desde el punto de vista de Dios, cómo Dios viene realizando sus propósitos a través de la historia, revelando en la Biblia lo que debe suceder en el futuro. A este mundo le espera un juicio terrible, y dentro de ese juicio terrible estarán envueltas las personas que todavía no han decidido conocer a Jesucristo como Salvador personal.
Si lo conoce, si hace una decisión conociendo a Jesucristo, entonces el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo. El creyente no tiene que tener temor de nada de lo que se dice que vendrá sobre este mundo, porque saldremos de aquí antes de que esos juicios caigan sobre la tierra. Esa es la promesa del Señor, pero el mundo sí recibirá todas esas cosas que están escritas en la Biblia y que en otra oportunidad daremos más detalles sobre eso. Pero tenemos que entender que por encima de lo que se enseña hoy en día, hay enseñanzas profundas en la Biblia que nos enseñan el propósito de Dios en la historia de este mundo. Entonces, vemos lo interesante que es estudiar la Biblia más allá de lo que se ve hoy en día. Y vamos a seguir haciendo algunas observaciones la semana que viene sobre este tema. Ya sabes, si algún amigo nos visita, tiene una gran oportunidad de librarse de lo que le espera a este mundo. Hay un juicio para el pueblo de Israel y hay un juicio para el mundo incrédulo que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Pero si lo hace antes de que suceda eso, entonces tendrá la libertad de ese juicio que viene sobre la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra estas enseñanzas que nos ayudan a ir poco a poco desarrollando el conocimiento en tu palabra, Señor, que nos enseña con profundidad los acontecimientos, cómo van a venir sobre este mundo. Pero te damos gracias que dentro de estos proyectos tuyos hay uno especial que se llama la Iglesia, compuesta por los redimidos con la sangre de Jesucristo, que será sacada de este mundo antes que esos juicios caigan sobre la tierra. Gracias porque nos ha permitido conocer a Jesucristo, ingresar en ese grupo de redimidos. Si algún amigo hoy que está con nosotros no ha dado ese paso, dejamos que el Espíritu Santo sea el que obre en su corazón y le haga entender que necesita un cambio en su vida y así será librado de una condenación eterna. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, no sé si le gustó el resumen que hice.